Este es el tema que ha marcado la agenda desde el día de ayer. Otro de los temas importantes, por supuesto, la entrega de las credenciales al presidente electo Luis Arce y al vicepresidente electo David Choquehuanca. Pero, por supuesto, esto que comenzó en el Senado tuvo su secuela en la Cámara de Diputados. Fue esta mañana que se registraron ya las aprobaciones correspondientes. Nosotros hemos invitado a representantes de los distintos partidos políticos con quienes vamos a conversar. Se encuentra con nosotros en la esquina derecha de su pantalla, superior derecha de su pantalla, el senador del Movimiento al Socialismo, Omar Aguilar, a quien le agradezco mucho. Muy buenas noches. Ahí le levanto la mano para que la gente lo vaya identificando. Muy bien, muchísimas gracias. En el extremo derecho inferior de su pantalla se encuentra José Carlos Gutiérrez de Creemos. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Ahí está precisamente. Y nos está acompañando también el diputado Gonzalo Barrientos en el extremo izquierdo inferior de su pantalla. Gracias por estar con nosotros. A ver, la pregunta con la que arrancábamos el día de hoy, también el día de ayer el programa, y la vamos a reeditar el día de hoy. ¿Qué era lo que buscaba el Movimiento al Socialismo? ¿Qué era lo que pretendía el Movimiento al Socialismo al introducir estos cambios? El reemplazo de los 2/3 en el reglamento de debates para algunos artículos en senadores y posteriormente en diputados. Comienzo con usted, senador Omar Aguilar. Jorge, muy buenas noches. Como siempre, agradecido por la invitación. Un saludo cordial a todos los televidentes de su programa. Por supuesto, también un saludo cordial a los colegas diputados. A ver, lo primero que debemos decirle a la población y pedirle en todo caso a los diputados que puedan ser más serios en sus apreciaciones, en sus denuncias. Posiblemente el artículo más importante en el reglamento de la Cámara de Senadores sea el 113, así como es el 105 en la Cámara de Diputados, que también hace el reglamento para las asambleas legislativas. Estos dos artículos de los reglamentos en cada Cámara establecen la modalidad de votación. En el caso del 113 Senado, se establece claramente que para la aprobación de las leyes en grande y en detalle, se aprueban por la mitad más uno de los senadores y de las senadoras presentes, es decir, por mayoría absoluta. Claro, nos hemos acostumbrado durante estos años, no solamente estos 5 o 6 años, sino también porque este reglamento ya data de hace 12, 13 años, vigente, y que no ha sido modificado, por cierto. Nos hemos acostumbrado cuando los secretarios o las secretarias dicen informe secretario, más de 2/3 presidente, más de 2/3 presidente. Es decir, nos hemos acostumbrado a los 2/3 cuando en realidad no se requerían los 2/3. Las leyes, de acuerdo a nuestros reglamentos de ambas cámaras, simplemente se requiere mayoría absoluta. Textualmente lo dice el 113 del reglamento camaral del Senado y lo dice el 105 del reglamento camaral de la Cámara de Diputados. Por tanto, no entendemos cuál es la preocupación de la oposición al Movimiento al Socialismo. Es falso que estemos queriendo acomodar ahora que, entre comillas, no tiene 2/3, no necesitamos modificar, y lo único que se ha hecho es modificar algunos artículos que en mi criterio más bien les favorece a los opositores al Movimiento al Socialismo. Bueno, lo que decía el presidente de diputados el día de hoy, Sergio Choque, era que todo esto, primero en senadores, luego en diputados, se había hecho con la finalidad de darle gobernabilidad en el próximo gobierno al Movimiento al Socialismo, de establecer las reglas y posibilitar la gobernabilidad, apartando de algunos artículos, en el caso del Senado, el 12, 63, 81, 94, 107, 109, 111, 167, 168 y 169, el tema de la suficiente discusión, orden del día y todo aquello. Y la pregunta que se hicieron desde Comunidad Ciudadana y de Creemos es, ¿por qué no se atendió esto en la próxima legislatura? ¿Por qué no se dejó esto para la próxima legislatura? ¿Cuáles son los recursos y qué es lo que va a hacer Creemos? Le preguntamos a José Carlos Gutiérrez. Muchísimas gracias, Jorge. Pedirle por favor al senador que él sea serio y no quiera, por supuesto, burlarse de este país ni tampoco de los ciudadanos, menos de los diputados que estamos presentes en esta transmisión. Segundo, creemos que es una arbitrariedad, por supuesto, lo que ha pasado, porque se están pasando por encima inclusive de la propia resolución institucional, la 01-2020, donde establecía precisamente la ampliación y prórroga de mandato hasta el límite en el que nosotros, como nuevos diputados, la nueva autoridad
posesionados, hasta que las nuevas autoridades sean posesionadas. Lo que ha sucedido realmente es una arbitrariedad, es inconstitucional, y él está hablando de costumbre de los 2 tercios. Realmente él debe comportarse y portarse serio con este país, porque los 2 tercios también están establecidos en la Constitución. Lo que nos preocupa es precisamente esa arbitrariedad que están utilizando los 2 tercios para que no haya 2 tercios en beneficio de los que supuestamente vienen, pero son sus colegas los beneficiados, no precisamente una oposición que también tiene presencia y... Lo que pasa es que están mal acostumbrados con el atropello. El movimiento socialismo se quiere mostrar diferente, pero en realidad viene con todo. Las comisiones especiales eran con 2 tercios y ahora las comisiones especiales van a ser por simple mayoría. Eso significa que estos masistas van a perseguir a la gente y se van a inventar casos de todo tipo para perseguir y amedrentar a la gente, al país. Segundo, los ascensos a militares y policía pretenden poner a quienes ustedes quieran, a quienes les guste o realmente a quien realmente amerite ascender. Esos son cuestionamientos que nos hacemos nosotros y por supuesto no creemos en las bondades ni en las buenas voluntades del movimiento socialismo en este país. En las buenas voluntades del movimiento socialismo en este país. Gracias, José Carlos Gutiérrez, en esta primera ronda en la que estamos preguntando a propósito de esta decisión que se toma, una decisión política que se toma en la Asamblea Legislativa, que la asume el movimiento al socialismo. Los números le alcanzan al MAS como para poder llevar adelante precisamente, tanto en senadores anoche como hoy en diputados, estas modificaciones. ¿Cómo recibió esto la bancada saliente de demócratas, Gonzalo Barrientos? Gracias, muy buenas noches, estimado Jorge, buenas noches a los panelistas y a todos los amigos que nos acompañan en el programa. Bueno, primero, lo que está haciendo y lo que ha hecho el MAS es totalmente abusivo. Este es un abuso de poder. Ya terminando las últimas sesiones, porque ayer ha sido la última sesión de la Cámara de Senadores y hoy de la Cámara de Diputados, modifican sustancialmente y de fondo el reglamento de ambas cámaras. Los 2 tercios lo vuelven ahora en mayoría absoluta. En los hechos, eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el señor Luis Arce? Ha dicho que llegó los momentos de la concertación, del consenso, de los pesos y contrapesos. El proceso de elección de nuestras autoridades se ha dado en un escenario en el cual estaban vigentes los 2 tercios para todos estos aspectos en las 2 cámaras. Ahora lo que está haciendo el MAS es modificar ahora a mayoría absoluta. ¿Para qué? Para imponer, para utilizar el rodillo parlamentario. Esto va a significar que van a empezar a manipular las Fuerzas Armadas, la policía, con las decisiones que les tomen con mayoría absoluta, ya no con 2 tercios. En el tema de las comisiones, como siempre lo han hecho, con sus 2 tercios, ahora lo harán con la mayoría absoluta. Esta decisión que se está asumiendo significa que de aquí hacia adelante, los próximos 5 años, se va a utilizar el rodillo parlamentario. Se va a levantar la mano esperando las órdenes que venga de Palacio de Gobierno. Y sería bueno que se pongan de acuerdo, porque ayer un senador decía que no se preocupe la oposición porque solamente son temas administrativos. Bueno, ahora nos dicen que esto va a favorecer incluso a la oposición. El presidente de la Cámara de Diputados dice que esto va a ayudar a la gobernabilidad. En los hechos, esta es una decisión del movimiento al socialismo y nos mintió el señor Luis Arce cuando dijo que iba a haber consenso y concertación. Por lo tanto, están acomodando todo a la medida del movimiento al socialismo. Así como lo han hecho durante 14 años, ahora pretenden hacer lo mismo durante los próximos 5 años. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, vamos a escuchar también lo que tiene que decir la gente de Comunidad Ciudadana a propósito de este tema. Antes de pasar a una segunda ronda de intervención de nuestros invitados, se van a presentar, entiendo, algunos recursos legales. Escuchamos lo que decía el vocero de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón. Para el vocero de Comunidad Ciudadana, el cambio del reglamento de los 2 tercios en la Asamblea Legislativa no tiene ninguna base jurídica, por lo que no puede ser aplicada.
jurídicamente no tiene ninguna posibilidad de viabilidad, porque se trata de una asamblea legislativa prorrogada más allá del mandato de sus funciones que concluyó en enero. La única competencia constitucional, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, la declaración 001, era atender la emergencia del nuevo proceso electoral y la atención del coronavirus. El alcalde Luis Revilla lamentó el accionar de la bancada saliente del movimiento al socialismo y afirmó que tiene esperanzas de que los nuevos parlamentarios retrocedan en estas determinaciones. Yo todavía albergo esperanza de que los nuevos parlamentarios del movimiento al socialismo y por supuesto de las otras fuerzas políticas revisen esta decisión una vez que se posesionen y repongan el reglamento como corresponde de la Cámara de Diputados para que podamos generar espacios de consenso y de concertación en el país, que es lo que más está reclamando la gente, y también de unidad. En ambos casos afirmaron que el movimiento al socialismo pretende implementar el autoritarismo y dejar de lado la decisión del 45% de la población que votó por la oposición. El juego democrático, pesos contra pesos, la posibilidad de que las mayorías decidan en respeto de las minorías, son varios de los criterios que se han escuchado en esta jornada. Senador Aguilar, decía el presidente de diputados, esta ha sido una determinación política que se asume para darle gobernabilidad al próximo gobierno. Todo esto en función a la diagramación y la conformación de la Asamblea Legislativa. Fue una decisión política que se asumió en las últimas horas, fue una decisión política que ya se la tenía pensada después de conocerse los resultados. A ver, Jorge, yo primero les invito a los dos colegas que tengan el valor civil de leer el artículo 105 del reglamento de la Cámara de Diputados y el valor civil de leer el 113 de la Cámara de Diputados. Les invito a debatir exactamente esos dos artículos y que me demuestren que hoy la Cámara de Senadores, como dicen, va a ser abusivo. No hemos modificado absolutamente nada. Lo más importante para la aprobación de las leyes se mantiene, no se modifica absolutamente nada. Segundo, me preocupa las declaraciones del doctor Alarcón. Gracias a esta asamblea, Comunidad Ciudadana, después de haber aprobado una ley de ampliación de mandato para no solamente el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, inclusive para los gobiernos municipales y departamentales, la ley establece claramente que nuestro mandato vence el día de la posesión de los nuevos asambleístas. Hoy, por decirlo ayer, simplemente recibieron sus credenciales. Van a ellos ejercer sus funciones una vez tomen juramento. Por tanto, nosotros seguimos vigentes, por lo menos hasta el 5 de noviembre, porque entendemos que el 6 van a jurar ellos. A mí me preocupa mucho, y le decía, ¿por qué le favorecen más bien a los opositores? Le paso un par de datos. Primero, el tema de la solicitud de modificación del orden del día, normalmente ¿quién lo utiliza? Los opositores al oficialismo. Es decir, cuando una ley no se trata, el opositor dice, presidente o presidente, solicito se modifique el orden del día para que mi ley, que no ha sido tratada hace 2 meses, pueda ser incluida en este orden del día. No lo utiliza el oficialismo, porque el oficialismo diseña el orden del día, es el que maneja el orden del día. Se ha dicho de que en el tema de las comisiones, recuerdo ayer en un debate, un senador me decía, nunca hemos podido conformar una comisión especial porque no hemos alcanzado los 2/3. Hoy no necesitan alcanzar los 2/3, simplemente necesitan buscar la mayoría absoluta, por tanto les beneficia. Yo no sabía que era tan polémico, ¿no es cierto?, el tema, por ejemplo, de otorgar las condecoraciones a altas autoridades. Entonces, nos estamos peleando por pequeñeces, diría yo, porque en el fondo lo más importante, reitero, reconozcan que no se ha modificado lo que a ustedes les interesa, lo que al pueblo le interesa. Los artículos que establece la aprobación por mayoría absoluta, que no data de hoy, data de hace 12, 13 años, nosotros hemos heredado un reglamento que está establecido así y que no se ha modificado absolutamente nada. Ahora,
si les preocupa, y sería interesante que lo digan y que se sinceren ante el pueblo, si les preocupa el 168 del reglamento de la Cámara de Senadores, ahí yo estoy preocupado por las declaraciones que hizo el diputado Amir Caballal. Dijo que van a volver los EPIs y van a volver los maletines negros. Claro, seguramente van a ir a tocar las puertas de los coroneles que van a querer ascender a generales de la policía boliviana o de las Fuerzas Armadas para decir un ratito, yo soy el voto de oro, sin mi voto no vas a poder ascender. Si están buscando eso, no va a haber maletines negros, no va a haber maletines negros, olvídense de esa costumbre de los años anteriores al 2005. Bien, muchísimas gracias, senador. Estamos en esta segunda ronda de intervenciones. Comunidad Ciudadana anunciaba acciones legales. En el caso de Creemos, en la tienda de Creemos, ¿qué es lo que se está analizando y qué acciones se podrían asumir en las próximas horas, toda vez que han exteriorizado su rechazo a esta aprobación, a esta modificación del reglamento de debates en senadores y diputados? José Carlos. Gracias. Primero decirle al movimiento socialismo en general y nadie en particular que no sean caraduras. Falta poco que le agradezcamos a esta modificación y que prácticamente le aplaudamos por haber hecho la arbitrariedad que han cometido. Segundo, nosotros vamos a presentar, por supuesto, recursos de nulidad o directas de nulidad en contra precisamente de esta acción y, por supuesto, también vamos a hacer toda la representación necesaria ante el Tribunal Constitucional y todas las representaciones legales que sean, pero también estamos haciendo acciones de hecho. Ahorita hay una senadora y 4 diputados de Creemos que están haciendo huelga de hambre afuera de la Plaza Murillo. No vamos a permitir, por supuesto, más arbitrariedades y les puedo asegurar que realmente el movimiento socialismo se quiere pasar de vivo con los bolivianos y también se quiere pasar por encima de la ley. Nosotros no creemos, por supuesto, que el movimiento socialismo venga con buenas intenciones. Le voy a contar algo más y tal vez sea un extremo hoy, pero el día de mañana tal vez hasta me den la razón. Solamente tomo la muestra de Venezuela, cuando Venezuela retomó la oposición, retoma precisamente la presencia en las cámaras de diputados y senadores, obtienen mayoría y se inventan una constituyente para borrarlo del mapa. Esto sencillamente viene dictado precisamente del régimen castrochavista para precisamente, supuestamente, dejar de lado a la oposición para tener una supuesta gobernabilidad. Aquí viene la arbitrariedad absoluta. El señor Arce Catacora quiere mostrarse como nuevo, pero sin embargo es más de lo mismo porque todos vienen con sus mañas. Y el movimiento socialismo no va a perder esas mañas, pero sepan que los bolivianos seguimos firmes y estamos atentos precisamente a no permitir más arbitrariedades ni corretear gente en este país. La diputada Lourdes Millares anunciaba que la bancada saliente de demócratas o de la oposición al MAS iba a retornar hacia sus regiones como para organizar organizar la resistencia, organizar la oposición frente a lo que había ocurrido. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, de la gente en Potosí o de la bancada de Potosí, Gonzalo Barrientos? Bueno, primero nosotros estamos asumiendo el rol que nos ha dado como mandato toda la población. Obviamente, como parlamentario por Potosí tengo un mandato de defender los principios democráticos. Por lo tanto, nosotros vamos a estar en la resistencia democrática, así como lo hemos estado durante 14 años. Los demócratas hemos hecho una resistencia democrática con mucha coherencia, con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Y en este caso específico, obviamente, no va a ser la excepción. De todas maneras, lo que está haciendo el movimiento al socialismo realmente es artero para la democracia. Primero, no es ético. ¿Cómo una asamblea que ya está terminando en su última sesión cambie las reglas de juego? Lo que está haciendo el MAS es cambiar las reglas de juego. Está cambiando los 2/3 que se tienen en el reglamento en todos estos artículos que son sustanciales y de fondo, los está cambiando por mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque el MAS solo alcanza mayoría absoluta, o sea, está modificando las normas de acuerdo a los intereses del movimiento al socialismo. Y lo ha dicho el propio presidente de la Cámara.
que esto es para garantizar supuestamente gobernabilidad. Esto es para recibir instrucciones, para que levanten la mano, para que utilicen el rodillo, y los diputados y senadores de oposición sean simples espectadores. Esto significa que se está anulando casi a la mitad del pueblo boliviano. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa es la máxima instancia de representación. Más de 11 millones de bolivianos tenemos nuestros representantes en la Asamblea Legislativa, y ahí se tienen que dar los consensos. Y cuando se habla, por ejemplo, de ascensos a generales, con 2/3 se va a garantizar la institucionalidad de la policía y de las Fuerzas Armadas. Pero como ya no va a haber ahora 2/3, la mayoría absoluta hará lo que ha hecho con los 2/3 cuando ha tenido el señor Evo Morales. ¿Qué significa eso? Manipular. Eso significa manejar las Fuerzas Armadas y la policía. Por lo tanto, este tema no es administrativo. Esto no ayuda a la oposición. Por lo tanto, me parece que en el marco de la coherencia y de lo que dicen incluso de respeto a la recuperación de la democracia, lo que tienen que hacer es retroceder. Y el señor Luis Arce tiene que dar la cara, porque la instrucción viene de ahí. Es el señor Luis Arce que ha engañado a todo el país. Él ha dicho que vamos a ir al consenso y que ahora va a haber pesos y contrapesos y que se va a respetar a las minorías. ¿Qué está haciendo ahora? Está arrinconando no a las minorías, casi al 50% del pueblo boliviano que ha votado por otra opción. Por lo tanto, esto es gravísimo. Es un tema de fondo que tiene que ser reflexionado y que tiene que revertirse. Senador Omar Aguilar, es un tema de fondo, dice Gonzalo Barrientos, y los cuestionamientos al presidente electo Luis Arce a propósito de esto. La decisión que se toma en senadores y diputados, ¿de qué forma va a repercutir en el inicio del gobierno, que será el próximo 8 de noviembre, toda vez que se han registrado algunas protestas y todavía hay algunas protestas en las regiones respecto especialmente a este tema de la modificación del reglamento de debate? Yo lamento mucho, creo que el colega diputado está pensando que está en el programa Laura en América. Respetémonos. Cuando uno no tiene argumentos, acude al insulto, a las ofensas. Yo les pido, por favor, que por respeto a los televidentes, hagamos un debate sano. Les he pedido que podamos discutir y repetir, lo puedan repetir textualmente el 113 del Senado y el 105 de diputados. No lo quieren hacer porque saben que ahí va a caer en saco roto todas las mentiras que están acabando de vertir a la población. Segundo, decirle que todos los artículos que establece la Constitución respecto a la aprobación por 2/3 en la Asamblea están intactos. No lo podríamos modificar. Por ejemplo, la elección del Contralor por 2/3 ratificado. La elección del fiscal general por 2/3 ratificado. La censura a ministros por 2/3 ratificado. Y así absolutamente todas las leyes que van a ser aprobadas en la Asamblea por 2/3 están totalmente ratificados. No podríamos modificar. Yo lamento mucho, y hay que decirlo, decirle a la población que estén acudiendo a decir, yo no sabía que un tema de fondo era pedir suficiente discusión. Yo no sabía que un tema de fondo era la conformación de una comisión especial. No sabía que era un tema de fondo pedir la modificación del orden del día. No sabía que era un tema de fondo el tema de las condecoraciones. No sabía que un tema de fondo era la ratificación de embajadores, obviamente, que son propuestos por el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y que la Cámara de Senadores los tiene que ratificar. Yo lamento mucho, insisto, para mí el único artículo que posiblemente tengan razón en su cuestionamiento es el tema de los ascensos a generales de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. Pero está claro que las señales que están dando es que ellos quieren participar porque en todo caso, hay una voluntad de decir, reitero, yo me remito a las declaraciones del diputado Amílcar Cabral, parece que estaban soñando con los hippies y los maletines negros. Acá los ascensos propuestos desde el comando de la Policía Boliviana, no lo hace la Cámara, por cierto, lo hacen los jefes de las Fuerzas Armadas, hacen un proceso de calificación en la Fuerza Aérea, la Armada Boliviana y el Ejército, pasan al ministro, pasan al presidente, pasa a la Asamblea, y lo único que hace la Cámara de Senadores es ratificar los ascensos. Y si hay que hacer observaciones, por supuesto que los puede hacer. No es la Asamblea, no es la Cámara de Senadores quien elige todo, no es quien califica todo el proceso de evaluación a los aspirantes a senadores. Por lo
tanto, nosotros siempre hemos respetado la institucionalidad, las calificaciones que, reitero, lo hacen los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía de Gobierno. Así que parece que la intencionalidad, reitero, ha sido buscar maletines negros y kepis, como, reitero, lo ha anunciado el diputado Amílcar Barra. Así que les invito a decirle la verdad a la población boliviana. Nunca hubo 2 tercios para la aprobación de leyes, simplemente mayoría absoluta, y es una cambiada en absoluto. Muy bien, a ver, a propósito de lo que decía el senador Omar Aguilar, el 105 del reglamento de la Cámara de Diputados habla precisamente sobre el tema de mayoría absoluta. Toda materia que se discute en la Cámara se decidirá por mayoría absoluta de votos, salvo los casos en los que la Constitución Política del Estado o el presente reglamento dispongan de otra manera. ¿Es eso lo que dice el artículo 105 al que hacía referencia, al que ha hecho referencia en 2 oportunidades el senador Omar Aguilar? Voy con José Carlos Gutiérrez de Creemos a propósito de la exposición que hacía Omar Aguilar y sobre esta decisión que toma en el Senado y en Diputados el MAS. José Carlos, lo escuchamos. La respuesta es sencilla. Primero, con todo el respeto, así como él lo pide, yo quiero decirle de que como no soy masista, no soy ningún pícaro, ni tampoco extorsionador, ni tampoco una persona que vaya y extorsiona por plata a nadie. Si él se está refiriendo a nosotros como corruptos que estamos buscando precisamente extorsionar a alguien para recibir recursos, no participamos ni robamos ni un peso del fondo indígena, ni tampoco estuvimos participando en todos los delitos y crímenes en los que se involucró el movimiento socialismo y que ahora precisamente quieren hacer desaparecer. Claro, los 2 tercios sirvieron para eso. Ahora que no lo tienen, quieren aplicar un rodillo parlamentario para perseguir a la gente. No le creemos a los masistas y tampoco creemos en su benevolencia. Por lo tanto, todo lo que pueda decir el señor Omar Aguilar es de complicidad. Y por supuesto nosotros vamos a estar atentos porque vamos a asumir las funciones que el país nos ha dado. Ser una oposición, pero tampoco permitir arbitrariedades como la están haciendo. Todo también está atenta a todas sus acciones. No crean que va a ser sencillo para el gobierno de Arce Catacora hacer lo que han hecho siempre. Nosotros vamos a estar atentos y por supuesto nosotros estamos aquí y de frente. Vamos a exigir respeto primero a la Constitución, a la ley y por supuesto también a nuestros reglamentos. Son prorrogados, son y lo que han hecho, por supuesto, es una arbitrariedad que tarde o temprano la justicia también va a tener que ver, por eso vamos a hacer la representación. Pero no solamente la ley, no solamente la justicia, también las acciones de hecho. Vuelvo a repetir, hay colegas nuestros que están ahora haciendo huelga de hambre y también hay movilizaciones. Espero que sepan escuchar a la gente, no se equivoquen. Si ustedes creen que han ganado, cuidado, también hay mucha susceptibilidad de parte de este país de cómo han logrado obtener supuesta mayoría en este país. Además, un partido que tiene 52% puede tener de representación. Claro, la ley 428 que le beneficia a ustedes tampoco hicieron absolutamente nada. Eso, por supuesto, nosotros lo vamos a demostrar y vamos a siempre comunicarnos con el país para evitar precisamente este tipo de arbitrariedades y acusaciones, porque solamente le digo al señor Aguilar, no se ha atrevido, no soy masista. Muy bien, muchísimas gracias, José Carlos Gutiérrez. Voy con el diputado Gonzalo Barrientos a propósito de, en su experiencia parlamentaria, ¿qué prevé del trabajo que va a tener que desarrollar Comunidad Ciudadana y Creemos como oposición al movimiento al socialismo? Con esta modificación del reglamento de debates en Senado y diputados, ¿cuál es el campo de acción que podría tener la oposición al MAS? Por supuesto, se restringe en algunos temas administrativos o en algunos temas relacionados con los artículos que se han modificado. ¿Cómo ve usted el campo de acción en el cual se va a poder desempeñar Comunidad Ciudadana y Creemos? Bueno, los diputados y senadores de oposición al MAS van a estar arrinconados, van a estar de simples espectadores porque se está cambiando de fondo todos estos artículos que tienen que ver con aspectos muy importantes. Primero, en el tema de comisiones,
van a decidir por mayoría absoluta. ¿Quién va a decidir? Solo el MAS. En el orden del día, no es pues un tema administrativo, porque nos meten de contrabando en la modificación del orden del día, como hoy día lo han hecho, de contrabando han metido 2 hojas nada más para modificar 10 artículos del reglamento de la Cámara de Diputados y no han dejado hablar. ¿Por qué? Porque han decretado suficiente discusión. Y la suficiente discusión es con 2 tercios. Ahora va a ser con mayoría absoluta. Hoy día, en 5 minutos, han aprobado la modificación de fondo de todos estos artículos. Por lo tanto, no es un tema meramente administrativo. Nos están diciendo que al decretar suficiente discusión, cuando lo decidan por mayoría absoluta, no va a haber debate. Esencialmente y por principio la Asamblea Legislativa se caracteriza por el debate, por confrontar ideas y por lograr consensos y concertación. Entonces están anulando el debate, como lo han hecho ahora, en 5 minutos. Eso se llama levantamanos y se llama rodillo. Y eso no es falta de respeto. Los que tienen que respetar, y se lo digo con el mayor aprecio al amigo senador Aguilar, son ustedes. Respeten al pueblo boliviano. No sean mentirosos, no sean mañosos. Ustedes han dicho que iba a haber concertación y ha habido una elección con reglas de juego claras de los 2 tercios que lo están modificando. Por lo tanto, en el tema de las Fuerzas Armadas y la policía, cuando hablan acá de maletines y demás cosas, ¿qué nos están queriendo decir? Aquí lo que busca el movimiento al socialismo es manipular, como lo ha hecho durante 14 años a las Fuerzas Armadas. ¿Acaso no habían algunos generales que los obligaron a ponerse ponchos? Entonces aquí ya está empezando a tomarse decisiones que vulneran de fondo la institucionalidad. Esta es una decisión autoritaria. ¿Por qué? Porque no van a respetar la institucionalidad ni de las Fuerzas Armadas ni de la policía, porque ya sabemos cómo se manejan y todos sabemos cómo lo han hecho. Por lo tanto, estos temas son de fondo. Por lo tanto, los diputados y senadores de oposición al MAS estarán nada más como simples espectadores y al frente habrá una mayoría absoluta que levante la mano, que aplique el rodillo parlamentario y que imponga decisiones políticas. A eso está dirigido estas modificaciones. Como verán, no son temas administrativos. Y la pregunta es, ¿por qué lo están haciendo en la última sesión? Los bolivianos no somos tontos. Entonces aquí ya se ha tomado una decisión política de someter, de imponer y de que se tenga que acatar lo que venga como órdenes desde el Palacio de Gobierno. Eso es lo que están haciendo en los hechos. Muy bien, muchísimas gracias. Les agradezco a los 3 por haber participado con nosotros en la despedida. 10 segundos para una conclusión muy brevecita de lo que podamos acabar de decir para redondear la idea que cada uno, por supuesto, como representante del partido político tenga. Senador Omar Aguilar, muy buenas noches. Bueno, simplemente decirle que la huelga de hambre en Plaza Murillo duró media hora, ya se fueron hace más de 1 hora y media. Segundo, que hagan la consulta al Tribunal Constitucional. Finalmente será el Tribunal quien diga si es o no constitucional estas modificaciones de un reglamento, no es de una ley. Y en todo caso, los consensos no solamente se buscan entre diputados, los consensos también va a buscar el gobierno de Luis Arce con la población, con las organizaciones sociales, con la gente que se va a beneficiar con las leyes. Así que, bueno, no tuvieron la capacidad de debatir el 113. Yo le agradezco, Jorge, por haber leído de manera textual el 105. Más claro agua, las leyes se aprueban por mayoría absoluta, no por modificación de esta asamblea, sino porque así nos hemos heredado desde hace 12, 13 años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Carlos Gutiérrez. Muy buenas noches. Que el movimiento socialismo no dude de que está, por supuesto, expectante a las acciones que va a tomar este gobierno en favor o en contra. Estamos viendo, por supuesto, que todas las acciones pretendiendo hacer son arbitrarias, pero no lo vamos a permitir, porque todavía hay un país que se siente también con el derecho de defenderse. Por lo tanto, no vamos a permitir arbitrariedades del movimiento socialismo, aunque se disfracen de medidas sociales y además supuestamente bondadosas para con el país. Muchísimas gracias, Gonzalo Barrientos. Muy buenas noches, gracias.
No, muchas gracias. Aclarar que esta es una medida autoritaria para aplicar el rodillo parlamentario. Se está anulando a un 45% de la población que ha elegido a sus representantes y que solo estarán de espectadores. Y el artículo 105 dice que evidentemente toda materia se aprueba por mayoría absoluta, excepto los 2/3 que dice el reglamento. Pero lo están anulando los 2/3 del reglamento. Está claro. Entonces ahí es una gran contradicción. Esto es una tomadura de pelo y obviamente los bolivianos no somos tontos, por lo tanto está claro que a su salida ya han tomado esta decisión por aplicar el rodillo y por imponer decisiones partidarias como lo han hecho durante los 14 años. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches a nuestros panelistas, el senador Omar Aguilar del MAS, José Carlos Gutiérrez de Creemos y Gonzalo Barrientos de los Demócratas. Nos han acompañado en este inicio del programa con este tema que por supuesto nosotros lo hemos venido abordando desde ayer cuando ocurrió en el Senado la resolución camaral que fue aprobada y la resolución camaral que también fue aprobada el día de hoy en la Cámara de Diputados con las modificaciones correspondientes en cada uno de los artículos del reglamento de debates, que son diferentes, por supuesto, los artículos tanto para diputados como para senadores.